el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Está encarcelado Pablo. Seguramente es el momento de encarcelamiento de Roma. Y podemos recordar, si veis al capítulo 28. Es decir, es ese momento cuando en Hechos capítulo 8 se queda Pablo predicando en la cárcel y recibiendo a la gente. Esto es lo que sucede posteriormente. Lo que ocurre es que en esos 2-3 años que Pablo estuvo muy tranquilo. Y en el momento en el de escribir esta carta la cosa estaba peor, estaba difícil. Por eso las otras cartas desde la cárcel eran un poco más tranquilas. Y Pablo empieza a escribir esta carta. Si veis en el versículo, mira, lo podemos ir viendo poco a poco, a ver. Vale, por lo que sea se me ha quitado. Dejamos un segundito. Ya está. Y Pablo empieza a escribir esta carta en Filipenses 1, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, y empieza diciendo, quiero que sepáis. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque es el fórum que quiere darles. No es normal que Pablo hable mucho de sí mismo y de sus situaciones en las cartas. Pablo va a tratar los temas importantes, siempre hay un momento de saludar al principio, pero Pablo en este caso quiere dejar una parte de su situación. Lo normal que sería, pues cuando, por ejemplo, en esta carta Epafrodito tenía que llevársela, él les contaría a ellos, mirad, aparte de la carta, os voy a decir, el apóstol Pablo está en la cárcel, está sano, está bien, ocurre este problema, le están, digamos que está en juicios por este motivo. Es decir, las circunstancias de Pablo se las comentarían los que llevan las cartas, pero Pablo quiere dejar algo muy concreto en este aspecto, y quiere dejar algo que no solamente es concreto, sino que es extraño. Porque cuando estamos viendo el versículo número 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el... No, perdón, arriba. La segunda parte del versículo 12. Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que lo normal no es lo que ha sucedido. Y ha sucedido algo como es tan extraño y tan diferente a lo que debería haber sucedido, que Pablo dice, te lo tengo que dejar por escrito para que no solamente tú lo leas, sino que cada vez que leáis la carta lo recordéis y cuando la distribuyáis por todas las iglesias de alrededor y los que la quieran, tengan constancia de esto. Porque lo que importa no es que Pablo estuviese en la cárcel, si come bien o no come bien, si está más delgado, si le han torturado, si está enfermo, si está triste, si le falta algo. ¿Qué es lo importante para Pablo? Esas son cosas secundarias, ya las contará Epafrodito, pero lo que quiere aquí decir es lo que vamos a leer a continuación. El versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Quiere mostrarles no solamente el motivo por el que está en la cárcel, sino qué es lo que ha sucedido en este caso. Recordando el versículo número 6 que leímos la semana pasada. ¿Cuál es el número 6? Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo... No, espérate. Ay, se me ha ido el marcapáginas. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vale, ahora ya sí. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha empezado a hacer, lo va a perfeccionar. Y lo que Pablo estaba empezando a experimentar, lo que empezó a experimentar, él, Dios mismo, lo iba a perfeccionar. Versículo 5 de este capítulo 1 de los Filipenses, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto es lo que le importa al apóstol Pablo, que dentro del Evangelio están todas las respuestas. Y cuando comenzamos y ponemos todo en el Evangelio, Dios lo va a devolver. ¿Os acordáis, no? Cuando ponemos todo dentro del Evangelio, todo
va a salir fuera. Y eso va a impregnar todas las circunstancias y toda mi vida. Y todo va a empezar a cambiar. Pablo está experimentando esto, así que mientras Pablo muestra ese amor y esa unidad en el Evangelio. Por lo que vamos, en primer lugar, a explicar el texto. Vamos a explicar de qué está hablando Pablo, vamos a explicar cuáles son las circunstancias y después vamos a ir a la aplicación. En primer lugar, en esta aplicación, en este progreso del Evangelio, el apóstol Pablo lo que va a explicar es también el motivo del encarcelamiento. Podemos ver el versículo 16. Mejor que el 16, vamos a ver el versículo, es que como no lo tengo ya apuntado, lo tengo que improvisar. Bueno, lo vamos a dejar en este primer párrafo para continuar luego también en él. ¿Qué es lo que ocurre en este encarcelamiento? Pues que él tenía que defenderse, tenía que defender el Evangelio. Él estaba encarcelado, él tenía personas que estaban 24 horas seguramente con él, un soldado, quizá dos, turnos de 4 horas, posiblemente como era normal en aquel tiempo. Estaba en ese lugar por predicar el Evangelio. Estaba en ese lugar por transmitir el mensaje de Cristo. Y este es el motivo por el que él estaba ahí, para defender el Evangelio y para defender el nombre de Cristo. Y esto era motivo por el que Pablo estaba feliz. Pablo estaba contento. Dice el versículo 12 que había un motivo normal que iba a suceder después de estar encarcelado, pero que el resultado iba a ser otro diferente. Y aquí también el apóstol Pablo está explicando el motivo que quería, o el motivo por el cual deja este pequeño fórum en la carta. La única motivación del apóstol Pablo es esto, es el progreso del Evangelio. Es decirles que la transmisión del mensaje de Cristo no se va a parar simplemente porque haya cárcel. Y que incluso la cárcel fue un medio por el que transmitir la palabra de Cristo. Dice que yo esté en la cárcel ha redundado o ha servido más bien para el progreso del Evangelio. Explicándoles el qué, que no hay nada que pueda parar esto. Esto es lo importante, para que os deis cuenta, filipenses, que vosotros también estáis sufriendo y estáis siendo perseguidos por unos y por otros, porque los filipenses también tenían que sufrir por persecución. El Estado les perseguía. Recordad que el cristianismo eso era una secta del judaísmo. Era una parte del judaísmo que se estaba yendo por otro sitio, entonces lo iban a recibir como una religión madre nueva, ¿o eran un grupo molesto al que había que exterminar? Había personas paganas que no querían que el mensaje de Cristo se pudiese predicar. Había judíos que no querían que el mensaje del Evangelio se propagase porque querían antes pasar por ellos. O los propios judíos que no creían en Cristo. Muchos motivos por los cuales estaban pasando ellos y estaban sufriendo. Pero todo es por causa y todo es por el Evangelio. Llegamos al versículo número 13. En esas prisiones y el motivo de las prisiones y todo por lo que él estaba ahí se hace patente, es decir, se hace conocido en todo el pretorio, porque ellos estaban, digamos que todo el cuartel de los soldados que estaban custodiando a Pablo y más allá de ellos. De alguna forma el mensaje del Evangelio y el motivo por el que él estaba ahí estaba extendiéndose por todos los lugares. Todo el mundo sabía que Pablo estaba ahí por causa del Evangelio y todos estaban escuchando de una u otra forma el mensaje del Evangelio. Guardias, soldados, incluso funcionarios también. Si nos vamos al capítulo 4, versículo 22, dice de una forma muy interesante: los de la casa del César os mandan saludos. ¿Quiénes son los de la casa del César? Pues serían funcionarios de algún tipo de edificio que fuese de administración. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que hasta incluso en la misma casa de César, los funcionarios cercanos a la administración y a él están ya creyendo y aceptando el mensaje de Cristo.
Así que no solamente estamos perdiendo, es que estamos ganando. No estamos cayendo. Mis prisiones no quieren decir que vayamos a caer. El Evangelio está ganando. Y eso se lo dice el apóstol Pablo para que los filipenses puedan tener seguridad en su vida y para que la iglesia pueda permanecer. Estaba habiendo victoria. No solamente, y estaban impidiendo que los cristianos tuviesen que ir y decir, César, tú eres el Señor, como estaban obligados, sino que los que antes decían, César, tú eres el Señor, ahora dijesen, Cristo es el Señor. Y esta es la gran victoria para el apóstol Pablo y en el tiempo de Roma. Son los cristianos y los hermanos son, en el versículo 14, animados a predicar valientemente. Y esto es una locura, versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, ¿qué dice? Con mis prisiones se atreven ahora mucho más a predicar que Jesús es el Cristo. Esa es la segunda parte del gozo de Pablo. Es que está sirviendo para que los hermanos en Cristo se vean con la valentía para seguir predicando, porque la predicación tiene una respuesta, porque el Evangelio no se puede parar, porque ahora yo que estoy en la cárcel, ellos toman la iniciativa de ir y predicar que Jesús es el Cristo. Y esto es lo importante, es el motivo para estar gozoso, versículo 18, donde abajo lo dice, es que me gozo y me gozaré por estos motivos, porque el Evangelio se está predicando. Pero volvemos a estos puntos. ¿Qué dice? Bueno, hay unos que están predicando el Evangelio, muchos, la mayoría de los hermanos, pero algunos predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué ocurre aquí? Había hermanos que por algún motivo estaban enfrentados con Pablo dentro de la iglesia. Fijaos que está hablando de algunos hermanos, es decir, no eran contrarios, es decir, no eran personas que iban a atacar, eran creyentes, pero que por la forma de predicar de Pablo, por algún aspecto de su contenido, algo personal habría ahí, que estaban predicando el Evangelio por envidia y contienda, es decir, rivalizando. Como diciendo, ahora que el apóstol Pablo está en la cárcel, nosotros vamos a predicar y va a ver cómo nosotros ganamos más. De alguna forma ellos estaban así. Y luego dice, pero los otros por buena voluntad. Y sigue en el versículo 16. Los unos, aquellos, predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir así aflicción a mis prisiones. Como si que ellos predicasen el Evangelio fuese a ser algo que a Pablo le iba a molestar de alguna forma, el pensamiento de algunos. Pero otros, los buenos, lo hacen por amor, predicando por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Unos lo hacían juntamente con Pablo y otros lo hacían de alguna forma en contra del apóstol Pablo. Pero, que esto es curioso, no obstante, de todas maneras, que sea por un motivo o por otro, equivocado o correcto, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cristo es anunciado. Y esto me sirve. Hasta este punto Pablo está ya en una posición decir, es que ya ni me molesta que prediquen así. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con lo que está en el corazón de Pablo, que es que el Evangelio se predique. Pero si lo están haciendo para molestarte, si tienen mal corazón, Pablo, si son esto y lo otro, me da igual, que es predicado Cristo, ya está. Ya aprenderán, ya Dios trabajará con ellos. ¿Qué importa? Que prediquen el mensaje de Cristo. Déjales que prediquen este mensaje. Esto es el corazón y esto es el valor de la iglesia, que en medio de los problemas, de las prisiones de Pablo, de las dificultades, de las amenazas, ellos entendían y colocaban toda la confianza en el Señor, como hemos visto en el versículo 14. La mayoría de los hermanos estaban predicando que Jesús es el Cristo. Era un momento complicado, era difícil. Estaba el emperador Nerón preparando ya para exterminar y para matar. Estamos en el año 62 después de Cristo y empezaba esa persecución complicada que todos sabemos que Nerón fue un emperador muy contrario a los cristianos, pero eso no fue un motivo para que la iglesia no estuviese haciendo lo que tenía que hacer. Y todo esto que el apóstol Pablo dice
Os lo recuerdo, se lo está contando a la iglesia que está en Filipos. Una iglesia también es una provincia romana, bajo el control romano, y lo que ocurra en Roma acabará ocurriendo también en esa ciudad. Así que Pablo les está diciendo, preparaos, porque lo que estáis sufriendo se puede intensificar y no os olvidéis de que todo va a servir para la evangelización del mundo. Aunque no lo parezca. Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 16, no lo vamos a leer, pero todos conocemos esos versículos. Romanos 16, los colaboradores de Pablo. No los tenemos ahora en memoria y no lo vamos a estar leyendo, pero todos conocemos, aunque sea el contenido de esos versículos. Todos esos colaboradores, ¿quiénes eran? Estos eran. Aquí los tenemos, aquellos que predicaban el Evangelio. Y cuando Pablo está con ellos, recibe esta respuesta. Por lo que al final la palabra, veis que está muy unida y muy cohesionada entre sí, hasta terminar con la felicidad del apóstol Pablo en el versículo 18. Está en Roma y está feliz. Si vosotros leéis en Romanos 1:13, lo podemos leer. Romanos capítulo 1, versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. Este era el corazón de Pablo. Pablo no quería ir así. Pablo no pensó en tener que estar preso durante meses, más tiempo, porque desde el capítulo 21 de Hechos hasta el 28 está preso el apóstol Pablo. Pablo no pensó que sería a través de estar preso de una ciudad a otra, siempre en peligro y en juicios, acabar yendo a Roma por un naufragio, tener que casi morir y llegar, y encima estar encarcelado y amenazado de muerte. Pero vemos que Pablo estuvo en el lugar donde Dios quiso que él quería estar. Por lo tanto, el gran objetivo de Pablo era realmente el gran objetivo de Dios, que Dios cumple cuando Él quiso. Lo que Pablo quería está ocurriendo, que el Evangelio fuese predicado en Roma. Ya se estaba haciendo y Pablo estaba siendo testigo y protagonista. Y además lo hace ¿cómo? Sin queja, que es lo que a veces más sorprende. Pablo no se está quejando de nada, ni siquiera de aquellos que predican con malas intenciones. No se queja. No se quejó de las cárceles, no se quejó del naufragio, no se quejó de este tiempo también, ni siquiera de la persecución. No se queja. Parece increíble, ¿no? Todos nos estaríamos quejando constantemente por todas las cosas. Pero los filipenses tienen que tomar ejemplo, porque Pablo ve las cosas, los sucesos y los acontecimientos desde una perspectiva diferente. Por eso Pablo no se queja. No porque humanamente no estuviese enfadado, es porque Pablo veía la realidad de todo. Él está entendiendo que es un proceso, que el proceso continúa por el buen camino, que es predicar a Cristo, y eso le vale. El cómo no es preocupación suya. Así que ya vamos a aplicar este texto. En primer lugar, tenemos que comprender en amplitud de miras el plan de Dios. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Porque al igual que Pablo está escribiendo a los filipenses, también nos está escribiendo a nosotros. Y este fórum que Él está dejando a ellos, nos lo está dejando a nosotros realmente. Dios tiene, en primer lugar, un plan que no nos podemos olvidar. Que el Dios Todopoderoso no improvisa y no va actuando conforme las cosas ocurren. Que no de pronto se le ocurre, ahí va, mira, ¿y si hacemos esto? No. Que Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Es decir, Dios tiene un plan para mi vida. Y ese plan nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿para qué yo estoy viviendo?
¿Vivo para mí o vivo para el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? Pues la mayor parte del tiempo yo vivo para mí, para lo que me apetece, me gusta, quiero, necesito o considero. Pero tengo que preguntarme esto, ¿para qué yo estoy viviendo? Dios tiene un plan, por lo tanto, Dios quiere utilizarme. Quiere usarme como una herramienta útil para el Evangelio. Así que si Dios tiene un plan, es porque Dios quiere que yo haga algo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo estoy consiguiendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Aquello que Dios quiere que haga? ¿Estoy sirviéndole como una herramienta útil? ¿O sigo llamándole papá todo el rato porque como un niño pequeño me molesta, me canso y quiero hacer cosas y pido y no pido? Dios tiene un plan para mi vida y además, ¿qué quiere decir eso? Que mi vida tiene sentido, que mi vida tiene valor. No por quién soy, porque os digo una cosa, de aquí a no muchos años todos pereceremos y ya no estaremos aquí y únicamente permaneceremos en el recuerdo de nuestra familia y llegará el día en el que ni siquiera nos van a recordar. Yo no sé si vosotros os acordáis de vuestros bisabuelos. Yo no. Ya, de alguna forma, ya no existen. Ese legado se está yendo y se está acabando. Por lo que tengo que entender cuál es el valor de mi vida y por qué vivir y por qué morir. Porque todo lo que yo haga y consiga, lo más seguro es que se pierda y se olvide. Pero si yo dejo el Evangelio, dejaré un legado. Y ese legado no acaba nunca. Yo no tengo mucha información de mis bisabuelos, pero sí yo sé que mi bisabuela fue la primera que entendió que Jesús era el Cristo y llevaba a mi abuelo a la iglesia. Y ese es el legado que me interesa. El otro legado, bueno, sí, puedo recordar, tenía un bisabuelo que era torero y el otro que estaba en el ejército, no sé qué, historia, sí, vale. Pero el legado que a mí me importa es el del Evangelio. Por lo tanto, Dios le da sentido a mi vida. Y además es un sentido santo. Es decir, Dios no solamente quiere que yo sea algo, sino que yo sea algo para Él, que es lo importante. Por lo que, ¿cómo vemos nuestra vida en el futuro? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo nos la imaginamos? Pues ahí es donde está nuestro corazón. ¿Cómo yo me sentiré satisfecho en mi lecho de muerte? Otra pregunta. Unas cuantas preguntas llevamos hoy, aún nos queda alguna más. Cuando yo esté a punto de morir, ¿qué es lo que a mí se me vendría a la cabeza? ¿Qué se me tendría que venir a la cabeza para sentirme feliz? ¿Qué? No solamente sí tener ahí a la familia, ahí a los pies, y ahí el abuelo, que se muere el abuelo. ¿Qué es lo que a mí me tiene que hacer sentir feliz? ¿Qué es lo que de verdad yo le voy a dar importancia cuando yo esté a punto de morir? ¿Que la empresa, el imperio, la casa que me he comprado? ¿El qué? Hay dinero en el banco, dinero en el banco. Mira qué ahorros. Como le gusta mucho a los abuelos ahorrar, mira cuánto he ahorrado. ¿Para qué ahorras tanto? ¿Qué es lo que a mí me va a hacer sentir satisfecho en mi lecho de muerte? Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que sois llamados para un propósito por el cual todo lo que ocurra va a ser bueno. No cómodo, ¿vale? No va a ser cómodo, pero todo va a ser bueno. Leed el versículo a la inversa para entenderlo. Así que tenemos esta respuesta. En segundo lugar, dentro de este punto, Dios utilizará a las herramientas y Dios utilizará circunstancias, como he dicho, incómodas. Porque a Pablo no le gustaría estar en la cárcel. A Pablo seguro que le gustaría poder dar un paseo y tomarse algo, hay una terracita,
que llegara el buen tiempo ahí. En Roma pues hacía calorcito y tomarse algo y refrescarse y pasear. Pero Pablo no podía hacer eso, estaba incómodo. Tenía que enfrentarse y tenía que defender su fe. Y la terminología que utiliza aquí el apóstol Pablo no es una defensa de a ver, Pablo, ¿tú qué crees? No. Es que como esto no vaya bien, tienes que defenderte judicialmente. Tienes que estar como si fueras un abogado defendiendo el motivo, no solamente de tuyo, sino del Evangelio. Es que él tenía que representar de alguna forma a todas las iglesias en Roma y que estaban dentro de los controles romanos. Dios utiliza problemas. La pregunta es, ¿me tengo que preocupar entonces? No, porque si es algo que Dios está permitiendo, entonces no me tengo que preocupar. Ahora, si los problemas vienen porque yo soy un cabezón y me los busco, ¿qué sucederá? Pues primero, atenta a las consecuencias lógicas y después aprende qué es lo que Dios quiere que aprendas y después mira cómo Dios lo arregla. Como Dios arregla tu metedura de pata. Pero no utilices el humanismo, no quieras salir del problema. Mira, como he dicho antes, con perspectiva, todos los problemas de tu vida. ¿Que Dios utiliza personas incómodas? Sí, hay personas incómodas a nuestro alrededor. Porque llegamos ya a un punto en el que todo nos incomoda y todo el mundo nos incomoda. Nos casamos y también nos incomoda todo, ¿verdad? Siempre llega un momento en el que vives así hastiado por las circunstancias que ya te sobra todo el mundo. Y llegan tus hijos que un día por la mañana los quieres con locura y por la noche ya, mira, ya son las 8:30, iros ya a la cama, porque no aguanto. ¿Cuánto más nos va a incomodar las personas que de verdad nos están atacando? Lo que pasa es que el problema somos nosotros, que perdemos la fuerza, perdemos el amor, perdemos el cariño, perdemos la perspectiva. Luego nos damos cuenta, ¡ay, qué bruto hemos sido! ¡Qué torpe soy! De verdad que solamente el hecho de estar cansado me tiene que llevar a tratar mal a mis hijos, a hablarles mal y a mostrarles como que me cansan y me agotan. ¿Cuál es el problema? El problema soy yo. El problema soy yo, no son los demás. Para Pablo, ¿quién era el problema? Ellos no son un problema. Aquellos que quieren dañarme, esos, pero si están haciendo la evangelización del mundo, déjales que sigan. A Pablo no le molesta. Sí que en otras cartas sí que habla de alguien que le ha molestado y que incluso llega a decir al apóstol Pablo que Dios le pague con la misma moneda. Pero ¿qué es lo importante? Que yo pueda estar en un momento en el cual entienda y comprenda el Evangelio y las circunstancias. Que yo estando en la cumbre pueda ver bien cómo todo se mueve y sin miedo entenderlo. Este es el apóstol Pablo. Esto es lo que Pablo les dice a los filipenses y nos dice a nosotros. Todo lo que ocurre para el apóstol Pablo lo entiende. Romanos 8:32, un poquito más adelante de lo que hemos leído antes, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si Dios se ha entregado a sí mismo muriendo en la cruz por mí, que es lo máximo que puede hacer, ¿qué otras cosas no va a hacer? Es decir, ¿qué Dios limitado y pequeño estamos teniendo en mente? Esto es también nuestra torpeza. Y entender que Dios nos dará respuesta. Siempre va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere y Dios le place responder a su pueblo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Es lo que nos dice a través del texto bíblico. Él va a hacer lo que quiera y como quiera. Y además, esa forma es la mejor. Lo estudiamos aquí con los atributos de Dios. La forma de Dios de hacer las cosas es la mejor. Porque Dios no es que sea sabio, es que Dios es sabiduría. Dios es su bondad. Y lo que Dios tiene en mente y lo que Dios ejecuta es perfecto. Que no te guste es problema tuyo. Ahora, no solamente es que Dios tiene el poder para hacerlo, es que Dios tiene el poder para hacer lo que quiera hacia un plan, que es la providencia de Dios. El plan de Dios es perfecto y va a disponer de todo para que se cumpla. Hasta problemas va a utilizar, hasta gente torpe que predica para molestar a Pablo
los utiliza para que el mensaje discurra. Fijaos lo que Dios hace. Hasta lo torpe utiliza. ¿Y todo para qué? Para la gloria de Dios. Todo es para su gloria. Todo lo que hacemos y lo que somos tiene que ser para su gloria. Debería serlo. Por lo que terminamos con una pregunta en este punto número 2. ¿Nuestra vida glorifica a Dios o nos glorifica a nosotros? En tercer lugar, tercer punto, que es la segunda aplicación, y vamos a ir un poquito rápido, me vais a perdonar para que no se alargue mucho, es que el mensaje de Jesucristo es la prioridad. Eso es lo primero. Primera de Corintios 9, versículo 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Os acordáis de este texto? Cuando dice, es que yo me hago a los unos para a los unos y a los otros, los que tienen ley y los que no tienen ley, los que son así y asá. ¿Para qué? Para ganarlos. Porque lo importante es el mensaje del Evangelio. No que yo sea cómodo y que esté cómodo y que todo se haga conforme yo, sino para que el Evangelio pueda transcurrir. Versículo 23 de 1 Corintios 9. Y esto hago por causa del Evangelio. Que lo que importa es el Evangelio, no otra cosa. Porque Pablo moldea su vida para transmitir la palabra. Porque el mensaje de Cristo es lo que tiene que salir de aquí. Es lo que importa. Pablo entiende y experimenta la obra de Cristo y lo que quiere hacer con su vida es predicar. No hay otra cosa más importante, la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque evangelizar significa sacar a alguien que está muerto y de camino al infierno y rescatarle. Esto es el evangelismo. Es un tiempo de rescate y poder llevarles a Cristo. Solo Cristo es quien puede restaurar a esta persona. Es sacarles de sus problemas espirituales, que se esfuerzan, van a un lado, van a otro, quieren recibir una respuesta, no pueden recibir respuesta porque no entienden el problema. Y tampoco entienden la respuesta, que es Cristo. Por eso Pablo quiere hacerlo, porque entiende los problemas espirituales, porque la única forma de salvar a la familia es a través de Cristo. No hay otra forma de sacarles de la oscuridad, que es con el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Cristo es la prioridad de nuestra vida, y para el mundo y para el campo. Y es la finalidad del plan de Dios. Todo desemboca en esto, en transmitir esta palabra. Todo. No hay motivo de la Iglesia si no es para esto. No hay motivo. Es el corazón, la esencia de la Iglesia. Ya conocéis todos el motivo de existir de la Iglesia. Así que como todo desemboca en esto, tenemos que entender que aún lo malo sirve para llegar hasta aquí. Porque es como un río que arrastra todas las cosas. Arrastra, sí, también arrastra suciedad, rocas, ramas, todo lo arrastra. Es una corriente de un río que va a desembocar al mar. Lucha contra eso. Te vas a cansar, te vas a magullar, vas a sufrir. Déjate llevar por esa corriente. Es la mejor forma de tener una vida. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es la obra de Dios, que Él tuvo que hacerse hombre y morir sin necesidad ninguna para que nosotros pudiésemos ser justificados. Así que la pregunta es, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Nos apasiona aprender de Cristo? ¿Nos apasiona predicar a Cristo? ¿Nos apasiona discipular en Cristo? ¿Nos apasiona sufrir por Cristo? Lo perfecto sería que todos dijésemos sí, 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 sí a las 4 cosas. Pero la palabra de Dios sirve para checar dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir.
Así que en tercer lugar, y el último punto de esta aplicación, es imitar a Pablo. Vivamos sin quejarnos. Yo sé que es el deporte, iba a decir nacional, pero es que luego me di cuenta de que la queja está en todas las naciones, que esto no es solamente algo español, que el ser humano es un ser quejica, que le gusta quejarse. ¿Por qué? Porque no entendemos el plan de Dios. Mis hijos no entienden muchas cosas y se quejan, es normal. Somos así, a veces entendemos cosas y aún nos quejamos igualmente. Nos pasa a todos, también a los adultos los primeros. Pero si yo entiendo el plan de Dios, voy a empezar a dejar de quejarme. ¿Por qué? Porque no voy a ser como los discípulos. Los discípulos no comprendían el ministerio de Jesús. No terminaban de comprenderlo y por eso había queja. Pero queja infantil. Señor, Señor, en el cielo, ¿quién va a estar a tu diestra? ¿Quién va a ser tu mano derecha? Ahí los dos hermanos, venga, nosotros estamos ahí. Y el Señor dice, ¿pero qué? ¿Acaso sabéis para dónde vais? Que no tenéis ni idea. Pero los discípulos tenían esas mentalidades, luchando entre ellos. No, yo voy a ser el número uno, no, yo. Tonterías. No comprendían de verdad lo que quería decir que Jesús era el Cristo. No entendían que iba a morir, no entendían lo que iba a pasar. Jesús se lo decía, como que no les entraba en la cabeza. Jesús se frustraba, pero tenía que seguir. Llegaría ya el momento, pero es que no lo comprendían. Y cuando Jesús viene, está 40 días apareciéndose, hablándoles en el monte del Olivar, llegan los discípulos, Señor, antes de que te vayas, una pregunta. Pero, ¿vas a establecer el reino de Israel? Y el otro, ya es que no os enteráis de nada. Al final, ¿qué es lo que les dice? Que no te importa, que no tiene que ver contigo, que te olvides. Solo transmitir el mensaje. Ya está, punto, no hagas otra cosa. No compliquéis, no os vengáis con historias y con... No, solamente predica, solo haz esto. Y habrá respuesta. Lo acabaron entendiendo, pero hace falta un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Hace falta un proceso para que podamos llegar a comprenderlo. ¿Cuál es el proceso? Pues cuando ellos entendieron el monte del Calvario, entendieron lo que el Señor les dijo en el monte de Olivar y comprendieron lo que ocurrió en el aposento alto, dijeron, ahora ya lo entendemos todo. Ya están todas las piezas del puzzle colocadas. Ya está todo claro. El dibujo ya se ve. Tenemos que ser una iglesia que predique el Evangelio. Y el Señor, ahí arriba, os lo dije. No era tan difícil entenderlo. Lo entendieron, sobre todo cuando fueron llenos del Espíritu Santo y lo pudieron comprender. Pedro tuvo que rendirse a los gentiles, Hechos capítulo 10, ahí a la casa de Cornelio, casi que entraba como enfadado, ¿verdad? ¿No recordéis las palabras? Ahí, bueno, sabéis que para un judío estar aquí en la casa de un gentil es una abominación. Da asco, es repugnante estar con vosotros. Pero tuvo que vencer todo eso. Le costó un tiempo, porque en Gálatas capítulo 2 el apóstol Pablo le tira. Y aún tuvo que pasar un tiempo en el que tuvo que seguir trabajando en ello. El apóstol Pablo tuvo años de transición. ¿Sabes cuántos años pasaron desde que fue convertido hasta que ya pudo ir a hacer la evangelización del mundo? Unos 10 años. Una década tuvo que esperar. ¿Haciendo qué? Entrenando, cambiando su mente, preparándose, Dios trabajando con Pablo hasta que ya pudo ser misionero. 10 años de su vida esperando para poder hacerlo. Es entender la visión completa, es tener esa visión completa. ¿Qué quiere decir? Acordamos mucho del pastor Río cuando él dice, hay que ver las cosas por adelantado. Pablo veía Roma, hay que ir, tengo que ir, ahí va a haber algo. No estaba el dibujo completo, pero veía por adelantado las circunstancias. Y aún, ¿qué es lo que él estaba pensando? Es que ya no solamente me vale con ir a veros a Roma, sino que yo ya estoy pensando en el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Venir a España. El apóstol Pablo les dice, y espero que me ayudéis a ir hasta España.
¿Cuál es la visión de Pablo? Ir 2 pasos por delante. Es no solamente ver por adelantado, sino ver ampliamente. No quedarte como los caballos, que tienen solo una visión recta, para que no se asusten y no se distraigan por lo que hay alrededor. Ver una visión clara y amplia de las circunstancias, ver todo el suceso, ver todo lo que está ocurriendo y comprenderlo de una mejor forma, pero no solamente verlo de una forma amplia, sino también profunda. Ver los detalles y las cosas pequeñas que a lo mejor a la gente se les escapa. Es como Pablo dice al principio, más bien, antes. Más bien, lo que parece lógico para muchos, para Dios es diferente. Lo que tendría que haber sido más bien, Dios lo ha cambiado con un plan perfecto. Así que, hermanos, hay que vivir también sanamente, porque la queja es falta de fe. La queja es falta de fe. No somos tontos por no quejarnos por las circunstancias. Yo sé que lo parecemos a veces. Cuando tenemos un problema y estamos tranquilos y la gente nos pregunta, uy, ¿y esto? ¿Y por qué? ¿Y no tienes miedo? Y te preguntan cómo. Y tú, no pasa nada, no te preocupes, Dios está conmigo. ¿Qué es lo que piensa la gente? Que somos tontos. Pero no es que seamos tontos, es que tenemos fe. No nos conformamos, sino que es que no nos preocupa. No es nuestra competencia ocuparnos de las circunstancias. Eso es cosa de Dios. Yo no me conformo, sino que además continúo y voy hacia adelante. Y por último, la queja no nos hace buenos modelos para los demás. Cuando nuestros hijos ven que nos quejamos, ¿qué aprenden? A quejarse, a no confiar, inseguridad, miedo, humanismo. ¿Qué hay que hacer para solucionar el problema? No somos modelos para nuestra familia. No somos modelos para los nuevos creyentes. Si un nuevo creyente viene a la iglesia y a otros que llevan más años se están quejando mucho, entonces, pues es lo normal. Yo también me tengo que quejar. Es lo que aprenden. Los no creyentes, ¿qué es lo que van a entender en el campo? Que lo que tú tienes no sirve. Porque te quejas igual que yo. No tienes respuesta, no tienes fe, no tienes seguridad, no tienes... ¿Qué tienes? Te quejas por lo... igual que nosotros. ¿Para qué yo voy a querer lo que tú tienes si no es ningún tipo de respuesta? Ser modelos para la evangelización del mundo. Así que, como conclusión, que podamos tener la pasión de Pablo.